Nuevo bloque en Entre Líneas. Vamos a hablar ahora de una cuestión que cada tanto vuelve al centro de la escena. Tiene que ver con el boleto de pasajeros urbano. Recordemos la última vez, con los aumentos, una situación muy violenta en el Consejo Deliberante. Sí, ¿no? así es. Con roturas en el Consejo, manifestaciones. Como siempre ocurre en Río Cuarto cada vez que hay un pedido de aumento, esta vez ya con situaciones más violentas de lo normal. Así es. Bueno, en esta oportunidad la empresa presentó un trabajo de sus costos en el Consejo Deliberante para mostrar cómo venían evolucionando algunos números que le preocupan, señala la empresa, porque además para adelante está previsto que el Gobierno Nacional avance fuertemente, como lo hizo en el gas y en la energía eléctrica, también en el recorte de los subsidios al transporte. Y eso obviamente va a traducirse en un encarecimiento del combustible. Para hablar de ese tema está Julio Titarelli, que es el presidente de la SAT, aquí con nosotros. Julio, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, así es. Ustedes presentaron una nota al Consejo Deliberante. ¿Con qué finalidad y qué dice? Bueno, la nota que se presentó fue un poco alertando la situación que se está viviendo, es decir, que en los dos aumentos que hemos tenido en el año hemos acumulado un 24,25%. Y bueno, los dos principales rubros han aumentado, que es los sueldos el 28% y el combustible el 55,41%. Es decir, eso implica que el 60% de nuestra recaudación, esos dos rubros, han aumentado más de lo que nosotros hemos recibido, sin sacar en cuenta los otros ítems como cubierta, repuestos y otros ítems que también están en el... Estos dos ítems son el 60% de los costos de la empresa. De la empresa. Entonces, del ingreso, en una palabra, de la empresa. Claro. ¿Sí? Entonces, esto se hace imposible y lo que más preocupa es de lo que hace un mes y medio ha dicho el ministro, de que bueno, a partir del 1 de enero no es que se va a sacar el subsidio al combustible, sino que el combustible subsidiado va a tener un incremento de más del 50%. Es decir, que lo que hoy pagamos 8,41 se va a ir alrededor de 13 pesos con 50. Eso es el litro de gasoil. El litro de gasoil, es decir, que nosotros en 160.000 litros que consumimos mensuales van a ser 800.000 pesos mensuales, ¿sí? Al cabo del año son 10 millones de pesos. Pero no nos tenemos que olvidar que el 31 de diciembre del 2016 el gasoil costaba 5 pesos con 31, ¿sí? Hoy, y el 1 de enero de este año pasó a costar 8,41. Y si ahora se va a 13,50, si sacamos el aumento, ¿cuánto es el aumento desde diciembre de 2016 a enero de 2018? Está un aumento importantísimo, en una situación que ustedes ya traen de desfasaje anterior. Exactamente, el desfasaje, lo venimos diciendo en cada aumento que tenemos un desfasaje. Y cuando uno le habla a veces de otras ciudades, expresamos de que Córdoba Capital hoy tiene una tarifa de 15 pesos con 68, ¿sí? En diurno, y 17 pesos y algo en nocturno. Después de las 22. Después de las 22 horas. Entonces, y aparte reciben un subsidio municipal, ¿sí? Entonces, es muy difícil, cuando ellos tienen un pasajero 3.6 kilómetros, nosotros los mejores meses 2 pasajeros el kilómetro, es muy difícil seguir manteniéndose y manteniendo el servicio de la forma que lo estamos haciendo. Entonces, uno quiere abrir para que esto no nos vuelva a pasar lo que nos pasó el año pasado, porque el año pasado nos pasó en enero, que de un día para otro nos aumentó más del 55% el combustible, y hasta que se nos otorgó el primer aumento, pasaron 3 meses y tuvimos que soportar más de 500.000 pesos mensuales. Esto no va a ser porque, perdóname que te corte, el combustible que nos entregan subsidiado, vos no podés decir porque aumentó, voy a sacar menos y tengo que sacar los 160.000 litros. ¿Por qué? Porque de lo contrario después te retiran ese subsidio. Entonces los 160.000 litros que consumimos los tenemos que sacar sí o sí. Ese va a ser un problema general de las empresas de transporte, no solo las locales, sino también sin ninguna duda. interurbanas. En las reuniones de FETA del otro día ya se ha presentado el aumento para el interurbano provincial también, ¿sí? Es decir, porque... ¿De cuánto va a ser? ¿O de cuánto estaban hablando de un 35% que iba a salir, que se iba a pedir el aumento, que ese era el retraso que había. Así que... esto cuando se pusieron los subsidios se pusieron para que no se aumentara el boleto. Si hoy te están sacando el subsidio, sin ninguna duda que tiene que ir a la tarifa. Uno entiende al usuario, pero también para hoy poder cumplir con el marco regulatorio, poder tener los empleados en tiempo y en forma, tenés que tener tarifa. ¿Esto es un proceso similar, ustedes creen, al que se vivió con la energía eléctrica, con el gas? Y sí, yo creo que ¿Va a terminar pagando el usuario? Va a terminar pagando el usuario.
Sí, no hay otra solución, excepto de que haya un subsidio, sí, pero ustedes vieron que en Córdoba le otorgaron el aumento y a su vez había un subsidio municipal, porque a su vez no terminaban cerrando los números. ¿Y acá cuál sería la solución? ¿Qué están viendo ustedes como opción? Bueno, la solución es decir, sentarse a la brevedad a conversar esta situación, pero sin ninguna duda que vamos a estar aparejados en los próximos días de pidiendo un incremento de tarifa. ¿Y sentados con quién? Porque había una mesa de discusión en el Consejo Deliberante que funcionó en el pasado, no sirvió de mucho. No, yo creo que esa mesa de transporte terminamos siendo todos buenitos en la mesa y después se transformó en el recinto algo bochornoso, como lo dijiste vos, que fue algo fuera de común, y creo que hay gente que pura y exclusivamente va a hacer política con el boleto porque es el único momento que tiene para mostrarse, ¿sí? Pero yo creo que ya romper instalaciones públicas, creo que ya excede. En Córdoba se aumentó el boleto y se presentó una semana atrás y a la otra semana en el Consejo Deliberante lo aprobó y no hubo ningún problema. La Comisión de Transporte hoy no está funcionando. Hoy la Comisión el ámbito en el que se discute. Yo creo que también se ha hecho bien de no convocar a la Comisión de Transporte. Pasa que porque de qué forma nos vamos... Pero ¿de qué forma nos vamos a mirar después que nos hemos tratado de la forma que se ha tratado en un recinto? Con insulto, con agravio. Creo que no. Cuando se dijo y se estaba consensuado de que, bueno, no se podía dar el aumento, pero que no iba a haber manifestación ni nada. Si salís de ahí y armás una manifestación, creo que es muy difícil después volverse a sentar. Es decir, en el caso de la empresa fue muy agraviado en lo personal y fuimos muy agraviados todos. Es decir, nosotros estuvimos con los conductores ahí, porque también los conductores estaban defendiendo su fuente de trabajo. Y fuimos, te digo, muy agraviados. Entonces, ¿de qué forma me puedo sentar con la gente que te ha insultado verbalmente y en la cara? ¿Y entonces el diálogo con quién? Y el diálogo será con el Ejecutivo y con los concejales del oficialismo. Esto tiene que ser así, y ver de qué forma esto se destraba para que haya un acuerdo y se llegue para que la empresa pueda seguir funcionando y tampoco el usuario sea tan el afectado. En Córdoba Capital pusieron una cláusula gatillo que directamente el Ejecutivo cada 4 meses va a evaluar el aumento del boleto. Si hay aumento de sueldo y aumento de combustible, automáticamente el Ejecutivo está facultado de decir que no va a pasar por el Consejo. Entonces eso también uno es lo que está pidiendo. Bueno, acá no parece ser la modalidad que quiere el gobierno, ¿no? Bueno, es decir, la modalidad en su momento estaba, el Ejecutivo era el que tenía la facultad. En el gobierno anterior. En el gobierno anterior. Cuando entró este gobierno, derogó. No solamente derogó eso, sino que también derogó el porcentaje del boleto educativo, que nosotros teníamos el 85% y lo derogó al 75%. Al respecto de otras ciudades, se saca el 80% que tienen otras ciudades sobre el boleto efectivo, sobre la tarifa plana. Acá se saca el 75% de la tarjeta. Entonces, imaginen que si hoy en Villa María está 15 pesos el efectivo, el 80% son 12 pesos para un boleto educativo. Nosotros estamos en 11,68, el 75% termina en 8,92. Estamos hablando de 3 pesos en diferencia. Ya ahí nomás, en 350.000 boletos, estamos hablando de 1 millón de pesos por mes. ¿De cuánto debería ser el próximo aumento? No, mira, decir, no se ha hecho, estamos con los contadores analizando y viendo que el estudio de costo a presentar, porque le vamos a presentar directamente el estudio de costo, pero el estudio de costo va a arrojar mucho más, como arrojó la otra vez, ¿sí? De lo que se dio. Tampoco uno pretende de que sea ese el valor, ¿sí? Porque también somos perjudiciales nosotros. ¿Sí? Nosotros queremos seguir brindando el mismo servicio, que la gente siga subiendo el ómnibus, porque es el medio de transporte que tiene. Pero creo que en la ciudad de Río Cuarto se termina politicando mucho con el tema del boleto. Hubo otras cuestiones que tampoco se cumplieron. Por ejemplo, el estudio de costos de la universidad, que iba a dar una estimación del precio que tenía que tener también el boleto. Creo que ya han hecho un estudio previo donde se ha firmado un protocolo sobre eso, pero bueno, es decir, creo que los tiempos... Un protocolo para comenzar a hacer el estudio. Para comenzar a hacer el estudio. Es decir, y tampoco era un estudio de costo, ¿sí? Era un estudio global. Cuando hablamos de un estudio global, estamos hablando de estudio de las líneas, frecuencia, recorrido, todo eso. Entonces, y para hacer un estudio de eso, hoy las necesidades de la empresa son otras, porque los tiempos del transporte son más urgentes. Entonces, hasta que tengamos eso, ¿sí? Yo no digo que no sea viable y que no se pueda hacer.
Nosotros escuchamos todo, pero simplemente es que decirle que nosotros hoy tenemos 210 trabajadores que tenemos que cumplir en tiempo y forma, porque también el gremio te exige de esa forma, y bueno, si no hay ingreso es imposible cumplir, y no queremos llegar a lo que nos pasó el año pasado, marzo, abril, tenés que despedir a algunos contratados que teníamos. Julio, el Consejo, estamos ya en diciembre casi, trabaja diciembre, enero y febrero, la actividad es casi nula. ¿Ustedes pretenden que en lo que queda de diciembre se pueda analizar el aumento y se pueda otorgar? Sí, sin ninguna duda, porque vamos a arrancar enero ya con problemas. Sí, porque si no tenés que esperar hasta marzo después. Es imposible, es imposible. Es imposible y no creo que vayan a pensar de que nosotros podamos esperar hasta marzo. Esto es la realidad. Esto se tiene que tratar a la brevedad. Nosotros hemos presentado la nota para que ya armen un expediente y vayamos sentándolo a tratar con las personas que sea necesario, pero que vayamos teniendo el consentimiento de que esto no hay forma otra si no se va con tarifa. ¿El valor de Córdoba puede ser una referencia? ¿El valor del boleto cordobés? Yo creo que siempre nosotros tuvimos a 20, 30 centavos. Más abajo. Más abajo. ¿Sí? Que Córdoba capital. Hoy lo que hay mucho es la diferencia que tenemos entre el valor tarjeta y el efectivo, ¿sí? Yo creo que hay que aumentar ambos para llegar y acercarlos más. Julio, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos en Entre Líneas.